Vamos a realizar el siguiente ejercicio que pide calcular esa integral por medio de la función potencial de campo. Bueno, antes vamos a comentar alguna cuestión sobre las funciones potenciales. Vale, una función potencial sería una función phi que cumple que la parcial de ese campo phi respecto de la primera variable sería la primera función del campo, sería f1, en este caso 2x y al cubo, y la derivada parcial de la función de campo sería una función de x y de y, igual que en el dominio en el que estamos definidos el campo, pues sería la segunda componente del campo, sería 1 más 3x cuadrado y cuadrado. Vale, esta función phi, si existe una función potencial, eso es muy útil a la hora de calcular integrales, porque podríamos calcular esta integral como, bueno, una especie, de hecho se llama la regla de Barrow para este tipo de integrales, que sería calcular el valor de la función potencial en el punto último de esa trayectoria menos el valor de la función potencial en el punto de origen. Vale, para que esta función potencial exista en un conjunto simplemente conexo, vale, aquí en principio la función f, el campo, podría estar definido en todo el plano, en R2, no habría problema, pero el teorema que garantiza un poco la existencia de la función potencial me pide que esté definida la función f en un conjunto simplemente conexo. Bueno, este sería el caso porque está definido en todo el plano. Me pide que las derivadas parciales de la primera componente del campo respecto de y sea igual a la derivada parcial de la segunda componente del campo respecto de x. Vale. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, la idea es que si existe esta función potencial, claro, tened en cuenta que f1 es ya la derivada parcial de la función potencial respecto de x. Entonces, si esto ahora lo derivo respecto a y, derivo f1 respecto a y, esto es como si fuera realmente la derivada segunda de la función potencial respecto de x primero y luego respecto de y. Y la derivada, hay que tener en cuenta que f2 ya es la derivada de la función potencial respecto a y, y ahora lo derivamos respecto a x. Por tanto, la idea es que esto sería la segunda derivada del campo respecto de y primero y luego respecto de x. Vale. Eh, Si la función phi cumple que es derivable con continuidad, etcétera, lo que es el teorema de Schwarz para funciones de dos variables, esto efectivamente se cumple, debe cumplirse, y por tanto esto es una condición necesaria para que ocurra. Es decir, decir esto, que es la condición necesaria para que exista el campo, es lo mismo que decir la regla de Schwarz para la función potencial. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a tener que comprobar es esa cuestión, es si esto se cumple. Si no se cumple, no puede existir una función potencial, porque entonces no cumpliría el teorema de Schwarz. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comprobar esta, la derivada de f1 respecto de y, pues esto me va a quedar 6x y cuadrado, y la derivada de f2 respecto de x sería lo mismo, derivar esto respecto de x sería 6x y cuadrado. Por lo tanto, esto se cumple y por lo tanto existe una función phi de x y tal que la derivada parcial de phi respecto de x es f1 y la derivada parcial de phi respecto de y es f2. Entonces vamos a utilizar esto para calcular el, la propia función phi. Entonces tenemos que la derivada de phi respecto de x es igual a f1, que es igual a 2x y al cubo. Por lo tanto, phi de x y será, bueno, pues la integral de esto, es decir, al derivar phi respecto de x hemos obtenido esto. Entonces phi de x y será la integral de esta expresión respecto de x. La integral de 2x y al cubo respecto de x. Y esto me queda la integral de 2x es x cuadrado, pues esto me queda x cuadrado y al cubo. Vale. Pero hay que tener en cuenta una cosa, aquí hemos integrado respecto de x, y me queda esta expresión,
pero luego podría tener, tened en cuenta que estamos calculando una especie de, bueno, no una especie, es una integral indefinida. Luego le podríamos añadir cualquier constante, pero cualquier constante aquí puede ser una constante que dependa de y. Es decir, aquí si obtenemos cualquier función de y, vamos a expresar así, más g de y, una función cualquiera de y, claro, al derivar todo esto respecto de x, esto se anula y esto me queda 2xy al cubo. ¿Vale? Entonces se cumpliría. Entonces no debemos olvidarnos de que hay que añadir una función al integrar respecto de x, en este caso, una función que depende solo de y, y claro, que al derivar respecto de x desaparecería. Pero es que esta función va a ser útil para calcular la función phi. Claro, tendríamos que phi de xy es x cuadrado por y al cubo más una función solo de y. Entonces ahora aplicamos la otra condición, que es la parcial de phi respecto de y. Esto es igual a f2, que es 1 más, 1 más 3x cuadrado y cuadrado. ¿Vale? Pero tenemos que la derivada de phi respecto de y es igual a 3x cuadrado y cuadrado, ¿vale? Derivando esta parte de aquí, y derivando la función g sería más g' de y. ¿Vale? Y estas dos cosas deben ser iguales, ¿vale? Por tanto, g' de y tiene que ser igual a 1 y por tanto g de y es igual a y. ¿Vale? Y por tanto, ahora ya tenemos la función potencial phi de xy es igual a x cuadrado por y al cubo más g de y, que g de y hemos dicho que sí. Bueno, y aquí sí que ya podemos obviar cualquier constante que sea una constante que no depende ni de x ni de y, porque bueno, al derivar o al calcular el campo no va a afectar esta constante. O sea, nos podemos quedar simplemente con esto. Y podemos comprobar que se cumple. La derivada respecto de x sería la derivada de esto es 2xy al cubo, que es lo que tenemos aquí, y esto 0. Y la derivada respecto de y sería 3x cuadrado y cuadrado más 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? O sea, en efecto, esto es una función potencial. Por tanto, si me pide calcular esta integral respecto por medio de la función potencial, pues esta integral es igual a la función potencial evaluada en el punto 3,1 menos la función potencial evaluada en el punto 1,4. ¿Vale? En el punto 3,1 sería 3 al cuadrado por 1 al cubo más 1 menos, en el 1,4 sería 1 al cuadrado por 4 al cubo más 4. Bueno, esto me queda 10 y esto menos, esto es 64, 4, 68 menos 58. ¿Vale? Como veis, la existencia de una función potencial facilita mucho los cálculos de este tipo de integrales.